Júpiter del mundo de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero se encuentren de lo mejor el día de hoy, porque el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de programación utilizando el lenguaje de programación Java. En esta ocasión lo que vamos a ver, con lo que vamos a estar trabajando es, vamos a continuar con el tema de uso de clases y objetos o instancias. En esta ocasión lo que vamos a ver son los atributos, tal como les había comentado en el capítulo anterior. Dicho sea esto, ya habíamos mencionado, dado una pequeña explicación de qué son los atributos, que en realidad, como ustedes pueden ver aquí, yo ya tengo una clase que es mi clase principal, ya con mi método main declarado, y creé otra clase que se llama guitarras. En este caso aquí, como ustedes pueden ver, ya definí unas variables y algunos métodos. El método public void sonar, que lo único que va a hacer es imprimir un mensaje que diga sound, y el public static void golpear, que simplemente va a imprimir otro mensaje que dice pelea segura. Recordemos del ejemplo que hemos estado utilizando de la guitarra, en la cual nosotros decíamos que teníamos diferentes características o atributos dadas las variables que aquí ya creé. Y también que estos métodos que nosotros tenemos dentro de una clase, tal como ya hemos visto y como hemos trabajado, eran los que nos iban a definir el comportamiento de mis objetos. Pues bien, es con lo que vamos a tratar de complementar un poquito, y es que, bueno, no vamos a simplemente hablar sencillamente de los atributos, así como también de algunos métodos, un par de métodos que nos van a servir sobre todo para devolver sus valores y también para asignarle valores. Y esto debido a que, bueno, vamos a empezar por explicar qué diablos tenemos aquí. En este caso tenemos dos métodos que dijimos que lo que debemos hacer con nuestra guitarra era hacer que sonara, y también podíamos golpear a alguien con la guitarra. Pues bien, dado ese ejemplo, nosotros tenemos también ciertas características dadas de nuestra guitarra, que no tienen que ser específicas o específicamente iguales para todas. Es por eso que nosotros las declaramos como variables. En este caso tenemos un string que se refiere al acabado, un string del material, un string del color, una variable de tipo entero para definir la cantidad de trastes, el número de pastillas, también el número de potenciómetros, y así nosotros podemos definir n cantidad de variables para definir los atributos que nosotros les queramos dar a nuestras guitarras. En este caso estamos utilizando un ejemplo más cercano a la vida real que al tema de programación, y también un poco no con tanta utilidad, pero que nos va a ayudar muchísimo para entender de qué va esto. Y pues bien, entonces, dado que nosotros ya declaramos ciertas características que pueden cambiar obviamente conforme a lo que nosotros estemos creando en nuestro objeto, a la identidad que nosotros demos a nuestro objeto, ¿en qué momento? Recordando cuando nosotros creamos una instancia de dicho objeto. Entonces, en términos generales, tenemos nuestra clase, que es nuestro esquema guitarras, es decir, se refiere a todas las guitarras dentro de un conjunto, ¿no? También tenemos sus características, y también tenemos lo que nosotros podemos hacer con dichas, o de nuestra clase guitarra, mejor dicho. Pues bien, estas características que nosotros declaramos es a lo que nosotros le vamos a llamar atributos. A estas variables, que pueden estar inicializadas o no, y en unos momentos más veremos por qué. Estas variables, a estas características que tienen que ver precisamente con el estado de mis objetos, recordando que nuestros objetos van a tener tres características principales, que es identidad, la cual se la asignamos cuando creamos una instancia. Tenemos un comportamiento, que fue exactamente lo que vimos en el capítulo pasado, que es lo que nosotros podemos hacer con dichos objetos, y también tenemos atributos o un estado. El estado tiene que ver directamente con los atributos. Pues bien, esto es precisamente a lo que se refieren nuestros atributos, es decir, a las características dadas dentro del conjunto o dentro de lo que yo tenga establecido, también obviamente dado el esquema que yo haya creado. Esto, como les digo, simplemente es como un ejemplo, no tiene que ser necesariamente hablando de guitarras o de algún objeto referido precisamente a la vida real. Como les digo, esto únicamente es para ejemplificar mejor y que se entienda de qué diablos estamos hablando. Pues bien, entonces, dado que ya entendimos, es decir, ya sabemos cómo nosotros declarar variables dado su tipo, y depende de lo que nosotros queramos hacer con dichas variables, entonces nosotros tenemos que utilizar modificadores de acceso para limitar, y ojo con lo que les estoy diciendo, el acceso a estos. Es decir, vean lo que yo voy a hacer. Voy a poner private para todos mis atributos. Pongo private. Aquí abajo también pongo private, dada que yo ya declaré mis variables, pongo private, exactamente, y pongo private. Y ahora ustedes dirán si recuerdan lo que hablamos un poco acerca de los modificadores de acceso.
van a decir, ok, están en privado, eso significa que únicamente obtienen el modificador de acceso private, lo cual indica que únicamente van a poder accederse desde esta misma clase. Pues bien, entonces, dado que yo ni siquiera tengo un método que involucre estos atributos, entonces, ¿de qué me sirve tenerlos ahí? Pues bien, dado que nosotros y generalmente vamos a utilizar y vamos a declarar todos nuestros atributos en private, lo que tenemos que hacer es que cuando yo los llame aquí, por ejemplo, si yo quiero usar determinado atributo de mis clases guitarras, es decir, vamos a crear una instancia, por ejemplo, vamos a guitarras, en este caso déjenme salvar aquí esto. Nuevamente vamos acá, le ponemos guitarras, vamos a crear una instancia de la clase guitarras, le vamos a poner por ejemplo LP, siempre le vamos a poner LP1, ¿no? Haciendo referencia a algún modelo. Vamos a darle, va a ser igual a new. Vamos a llamar al método constructor, recordando que el método constructor para un objeto, por una instancia, se llama igual que la clase. Entonces, guitarras y ya le pongo punto y coma. Ahora, si yo quiero utilizar los atributos que ya acabo yo de crear, pues así de simple no los voy a poder utilizar. Recordando también que para acceder a los atributos yo también utilizo la misma sintaxis que para acceder a sus métodos. Es decir, pongo el nombre de mi instancia, pongo un punto y para poder acceder a sus atributos. En este caso, como ustedes pueden ver, aquí yo únicamente tengo disponibles mis métodos golpear y sonar, no tengo disponible ningún atributo. Volvemos a la misma pregunta, entonces ¿de qué nos sirve tenerlos ahí? Pues bien, dado que esta es una práctica de programación para proteger los datos de nuestras clases, entonces, ¿cómo nosotros vamos a acceder a dichos datos? Pues bien, dado el principio en que nosotros podemos acceder a algo, es decir, un método o un atributo que tenga el modificador de acceso private únicamente desde dicha clase, entonces pues nos creamos un método que sea público. ¿Para qué? Para que este método público pueda ser accedido, o incluso puede ser con el modificador de acceso que habíamos visto por defecto, que únicamente puede accederse desde el mismo paquete, o lo dejamos en público. Y ahora, dado que este es público, yo puedo acceder a este método directamente desde cualquier otra clase. Y ahora, es público, significa que yo puedo acceder a él. Y además de eso, lo que yo puedo hacer con este método es que haga una referencia interna a dicho atributo. Vamos a verlo de una forma sencilla, y es que nosotros a estos métodos les llamamos de una forma específica, que son los denominados getters and setters. Suena bastante interesante, pero ¿qué diablos es esto? Pues bien, en términos sencillos, un get lo que nos va a permitir es devolver el valor de algún atributo, y un set es asignarle un valor a dicho atributo. Entonces, ¿cuál va a ser la sintaxis que nosotros tenemos que utilizar para crear dichos métodos? Pues bien, para el get, lo único que tenemos que hacer es poner un public, el tipo de valor contenido en el atributo al cual yo quiero hacer referencia. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer referencia a mi atributo de trastes o de cantidad de trastes. Entonces este es de tipo entero, pongo int. Luego, ¿cuál es el nombre que yo le tengo que poner? Esto es muy específico porque hay, por así decirlo, alguna regla que nosotros tenemos que utilizar para asignarle el nombre a este tipo de métodos. Entonces ponemos público, ponemos el tipo de retorno, en un momento más veremos por qué, el tipo de retorno seguido del nombre de mi método, que en este caso va a ser get, escrito en minúsculas, y el nombre del atributo de variable a la cual yo quiero hacer referencias empezando por una mayúscula. Es decir, pongo get, y si yo quiero hacer referencia a trastes, entonces pongo trastes empezando con una mayúscula. Así de sencillo, pongo mis paréntesis, abro llaves y cierro llaves. Así de sencillo. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues dado a que esto lo que me va a devolver es, y haciendo referencia a que como pertenece este método a la misma clase, y nuevamente repito, si yo estoy dentro de la misma clase puedo acceder a dichos atributos aun cuando se encuentren en privado, pues esa es la finalidad de ponerlos en private o con el modificador de acceso private, pues entonces yo hago referencia a dicho atributo o dicha variable. En este caso lo único que voy a hacer es retornar la variable a la cual yo quiero hacer referencia, y así de sencillo es como yo creé yo mi get. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es también, dado que ya queremos su get, tenemos que crear su set. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues bien, si ya creamos un método que nos permita hacer referencia a determinada variable, a determinado atributo, pues entonces este nos va a devolver dicho atributo. Necesitamos uno que lo que nos permita sea asignarle un valor. En este caso nuevamente ponemos público
para que este método pueda ser accedido desde cualquier clase, o podemos utilizar el que viene por defecto. Ponemos void porque esto nos va a servir para realizar un proceso. Recordemos cuáles son los criterios que nosotros utilizamos para definir si un método nos va a devolver o no nos va a devolver ningún valor. En ese caso lo ponemos como void, ponemos set en minúsculas y de nuevo ponemos trastes al atributo variable que nosotros queremos hacer referencia, que en este caso es trastes. Ponemos nuestros paréntesis, ponemos llaves y cerramos dichas llaves. Ahora, aquí lo que nosotros tenemos que hacer, y entendiendo que nosotros vamos a utilizar este método para asignarle un valor a mi variable que se llama trastes, entonces lo que yo tengo que hacer aquí es pasar obviamente un valor y lo voy a pasar como parámetro. ¿Y cómo voy a asignar o definir qué tipo de parámetro yo tengo que pasar? Pues es muy sencillo. Si mi variable es de tipo entero, en este caso mi variable trastes, haciendo referencia a la misma, entonces obviamente si yo quiero darle un valor tengo que pasarle una variable de tipo compatible, en este caso de tipo entero. ¿Cómo le voy a poner? Pues realmente no importa, le puedo poner X, le puedo poner como yo quiera. Y ahora lo que yo voy a hacer acá es decir trastes va a ser igual a, en este caso el valor que yo le estoy pasando como parámetro, que es X. Pongo punto y coma. Ahora aquí es muy importante utilizar o ponerlo de esta manera, que diga this.trastes. ¿Y esto para qué? Pues bien, this lo que hace, o a lo que hace referencia mejor dicho, es al atributo del objeto en particular que yo esté utilizando. Por ejemplo, si yo ya creé mi instancia que se llama LP1, entonces lo que va a hacer this es hacer referencia precisamente al atributo de dicha instancia o de dicho objeto que yo ya haya creado. Esto es para lo que me sirve this, porque recordando obviamente que nosotros podemos tener una cantidad n de objetos o de instancias de una clase, y nuevamente pongo this.trastes va a ser igual a X, que es el valor que yo pasé como parámetro. Y ahora sí, vamos a poner esto en práctica. Vamos a guardarlo por acá. Vamos a ir a capítulo 1 y lo que vamos a hacer ahora sí es poner system.out. Es más, incluso lo vamos a hacer de otra manera diferente. Lo que vamos a hacer es llamar a mi método. Pongo LP1 para acceder a sus métodos y voy a acceder a mi método setTrastes. Y en ese caso tengo que pasarle un atributo de tipo entero, que lo que me diga es la cantidad de trastes que yo voy a elegir o que yo voy a poner para dicho objeto. En este caso, por ejemplo, 23, solo por poner un ejemplo. Aquí déjenme poner mi nivel de indentación. Y ahora sí, lo que voy a hacer a continuación es simplemente mostrar la cantidad de trastes que nosotros tenemos. Y para hacer esto, dado que nosotros tenemos un método que nos permite devolver el valor de dicho atributo, entonces lo que yo voy a hacer es utilizar ese método. ¿Cómo? Pues de la misma manera, pongo el nombre de mi objeto, el nombre de mi instancia, pongo punto y pongo get, pongo trastes, que así se llama mi método, que me permite devolver o retornar dicho valor de ese atributo. Y ahora sí simplemente le voy a dar clic en run, voy a dar clic en OK. Y aquí en efecto, como ustedes pueden ver, dice 23 que fue el que nosotros seteamos o que asignamos para determinado atributo, que en este caso era nuestro atributo trastes. Y así nosotros le podemos hacer pues, con todos, que en realidad dado que nosotros tenemos en private todos nuestros atributos, así lo tendremos que hacer. Vamos a ponerlo nuevamente. Por ejemplo, ponemos public, ponemos string para hacer referencia a acabado, recordando obviamente cómo se componen o cómo se declaran nuestros métodos. Public string para crear nuestro método get, ponemos get acabado, así de sencillo. Pongo mis paréntesis, abro y cierro llaves. Y antes de poner lo que voy a ir aquí adentro, pues vamos a crear de una vez el set, que es public, en este caso void nuevamente, recordando que nosotros vamos a utilizar este método para asignar un valor, de modo que no necesitamos retornar dicho valor, simplemente asignarlo, por tanto no debemos devolver nada. Public void, ponemos el nombre de nuestro método set, ponemos acabado, ponemos paréntesis, abrimos y cerramos. Y ahora sí, lo que nosotros tenemos que hacer acá, dado que tenemos un string, tenemos que hacer un return del atributo al que yo quiero hacer referencia, que en este caso es acabado. Entonces pongo return y pongo acabado. Así de sencillo, ya creé mi get para mi atributo acabado, y para el set tengo que hacerlo de la misma manera como lo hicimos para mi set de trastes. En este caso no voy a pasar como parámetro un int, eso es obvio, porque acabado hace referencia a una variable de tipo string. Entonces lo que tengo que pasar como parámetro pues es bastante obvio, tengo que pasar un string, y el nombre pues realmente puede ser el que sea. Vamos a ponerle y, simplemente por poner un ejemplo. Ahora aquí en el cuerpo de mi método lo que tengo que hacer pues es básicamente lo mismo. Tengo que hacer referencia al objeto particular el cual yo estoy utilizando, pongo this, hago referencia al atributo al cual yo quiero asignarle un valor que es acabado, va a ser igual a
el valor que yo pase como parámetro, que en este caso va a ser y. Pongo punto y coma y así de sencillo ya creé mi método set. Volvemos a nuestra clase principal y aquí lo que hacemos es, pues vamos a utilizar los mismos o el mismo principio. En este caso pongo lp1, que es el nombre de mi instancia, pongo punto para poder acceder a mi set acabado. Y lo que tengo que pasar como parámetro pues es un string. ¿Qué tipo de string? Pues el acabado. En este caso, por ejemplo, le podemos poner lacado, un tipo de acabado. Ponemos, pues damos un enter para poder imprimir un mensaje con system.out.print que nos permita también mostrar cuál fue el valor que yo le asigné a determinado atributo. En este caso vamos a explicarlo nuevamente. Pongo lp1, que es el nombre de mi instancia, un punto para acceder a sus métodos, también a sus atributos, siempre y cuando estén de forma public. En este caso, como están en private y estamos utilizando los gets y los sets, únicamente tenemos atributos accedidos a través de gets and sets, y lo que vamos a hacer aquí es devolver pues, mi acabado, como utilizando mi método que me permite acceder al acabado, que en este caso es get acabado. Y así de sencillo. Vamos a darle en run para ver qué es lo que pasa y vamos a dar clic en OK. Y en efecto, aquí me dice la cantidad de trastes, es el valor que yo estoy retornando. Incluso lo podríamos poner diferente, poniendo la cantidad de trastes es tal, concatenado con el valor que me devuelve dicho método, pero simplemente lo dejaremos así. Y lacado pues fue el valor que le asigné aquí directamente utilizando mi método set acabado que yo creé también, obviamente. Y aquí ya lo único que hago es utilizar mi método get acabado, el cual me devuelve el valor del atributo al que se hace referencia, que en este caso es mi atributo acabado. Y así de sencillo nosotros podemos trabajar pues básicamente con todos los atributos. Cuando nosotros utilicemos el modificador de acceso private, le tenemos que crear nuestro get y nuestro set. Ustedes verán este tipo de sintaxis pues básicamente en muchos proyectos que ustedes puedan llegar a ver, por ejemplo en foros, en proyectos más grandes, pues porque básicamente es la forma en la que se trabaja. Pero bueno, hasta aquí yo voy a dejar este capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. En caso de ser así, te pido que me regales un súper pulgar arriba, que lo compartas para que más personas puedan verlo. También te invito a que pases por el canal y si te gusta el contenido que ves, ¿por qué no? Dale click al botón de suscribirse. Sin más, yo me despido. Cuídate mucho, nos vemos cuando. Exacto, en el siguiente capítulo.